Buenos días, alumnos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otra clase de química en video. ¿Sí? En este caso, continuando la clase número 6, nos vamos a dedicar a terminar de trabajar con estos conceptos que forman lo que nosotros conocemos como estequiometría de composición. ¿Sí? Recuerden que hablábamos de que estábamos en dos secciones de esta misma unidad, ¿sí? Que es muy extensa, la unidad número 4, que nos va a permitir conocer y trabajar con respecto a la conformación y composición de los distintos elementos y compuestos dentro de la química. ¿Sí? En la clase anterior hablábamos de que era una fórmula química, y esta vamos a hablar cómo esas fórmulas químicas se identifican y se nombran. Es algo muy importante para poder determinar cómo nosotros trabajamos en función de los distintos componentes que me conforman el mundo de la química. Entonces, para iniciar, vamos a hablar de estados de oxidación. Los estados de oxidación, número de oxidación o valencia, también conocidos como valencias, son la relación que nosotros tenemos de los distintos elementos con respecto a su capacidad de ganar, perder o compartir los electrones cuando hacen un enlace químico. ¿Sí? O sea, el número de oxidación o la valencia es cuántos electrones va a poner en juego cada elemento según el tipo de compuesto que va a dar lugar. ¿Sí? Estas valencias se identifican con un número entero y un signo que va a depender de la electronegatividad que tenga cada uno de los átomos. Eso quiere decir que yo puedo tener valencias positivas o negativas. Las valencias positivas se refieren a que ese elemento va a perder la cantidad determinada de electrones según el número que me aparezca. O si la valencia es negativa, significa que ese elemento va a ganar ese número de electrones según el número entero que maneje. ¿Sí? Esto es importante porque nos va a permitir a nosotros conocer qué capacidades tiene de combinación un elemento según su valencia. Dependiendo del tipo de elemento, cada elemento puede tener una gran variedad de valencias, o sea, de números de oxidación con los que trabaja, pudiendo ser un único número de oxidación, como ser 2, 3, 4 o más. La tabla periódica en nuestra parte posterior, si tenemos la versión en papel, si no yo les voy a dar un cuadro en PDF de la tabla de valencias, también que es útil para hacer los ejercicios mucho más adelante, nos determina en una de las columnas cuáles son los distintos tipos de valencias con las que trabaja, y si son positivas o si son negativas. ¿Sí? Esto va a ser importante porque nos va a definir no solo la naturaleza del elemento, sino qué capacidades de combinación tienen. Un mismo elemento, dependiendo con quién se combine y con qué valencia va a trabajar, o sea, si va a donar o ganar más o menos electrones al combinarse, me va a dar distintos tipos de compuestos. ¿Sí? Y eso es algo muy importante porque un mismo elemento, por más que se combine con el otro elemento idéntico, si varía su valencia, me va a dar como resultado un producto diferente. Al ser un producto diferente, va a tener características diferentes. Entonces hay que tener en cuenta eso al momento de combinar. ¿Sí? Para eso nosotros nos vamos a guiar con conceptos de valencia, teniendo una serie de normas determinadas por la IUPAC. ¿Sí? La IUPAC es nuestra ente internacional, ¿sí? Que nos define a nosotros las normativas de cómo nosotros vamos a utilizar las valencias de los elementos, los nombres, las estructuras, los componentes, todos los nombres y formas de identificar los elementos químicos lo determina este ente internacional de química que es la IUPAC. ¿Sí? Tenemos una serie de normas sobre el uso de las valencias que son básicas. Hay un par más, las pueden ver en el material de consulta, no son muy difíciles de aprender, son bastante intuitivas y repetitivas, pero es bueno para conocerlas.
Uno, primero y principal, todo elemento en la tabla periódica cuando está solo o en naturaleza en estado puro es neutro, porque sigue la norma de lo que ya conocíamos. Un elemento de la tabla periódica tiene número atómico Z, representa cantidad de protones y de electrones. En protón positivo, el electrón negativo. Si tengo las mismas cantidades, se neutralizan, tengo carga eléctrica cero, tengo número de oxidación cero. ¿Sí? Después, cualquier otro elemento que esté interactuando o que esté en forma de ion, su valencia o su carga va a ser igual a el valor que yo tengo del número de oxidación. Como por ejemplo que tenemos ahí el potasio, que tiene un signo más arriba, significa que su número de oxidación es más 1. O sea, perdió un electrón o su valencia está determinada para que él pierda un electrón cuando hace reacciones químicas. Después tengo mis dos comodines dentro de la química, que son el oxígeno y el hidrógeno. El oxígeno siempre va a trabajar dentro de las reacciones químicas con una valencia equivalente al número -2, o sea, siempre va a ganar 2 electrones, ¿sí? Tanto en compuestos iónicos como en moleculares, o sea, tanto que él le quite los electrones a otro como comparte. Excepto cuando va a formar peróxidos, que son compuestos especiales que vamos a ver en su debido tiempo. En ese caso, su valencia se va a transformar en -1, una de las tantas excepciones. ¿Sí? Después el hidrógeno, que es nuestro otro caballito de batalla, ¿sí? Va a tener dos valencias según se combine con metales o no metales. Si se combina con no metales, su valor va a ser +1, porque recuerden que los no metales son más electronegativos, entonces el hidrógeno va a tender a ceder su único electrón. Cuando trabaje con metales, el hidrógeno va a ser más electronegativo que la mayoría de los metales y entonces va a trabajar con valencia -1. Va a tender a captar los electrones de los elementos metálicos. ¿Sí? Ya lo veremos en sus respectivos momentos. Después nosotros hablamos del otro concepto importante, que es la nomenclatura. La nomenclatura es la norma con la cual yo le pongo nombre a un compuesto químico. ¿Por qué? ¿Por qué lo normalizamos? ¿Por qué le ponemos un determinado valor? Porque yo necesito poder identificar un elemento en cualquier parte del mundo o del universo sin cambiarle el nombre. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a un ejemplo, una analogía muy común. Si uno se pone a hablar, por ejemplo, de una fruta o una comida en varios idiomas, las frutas o una misma comida cambia de nombre según el país con el que uno hable. Por ejemplo, una naranja la conocemos acá a la fruta como naranja, pero en otros países a la naranja le dicen toronja, ¿sí? En otros países o en otro idioma naranja es orange, ¿sí? Entonces, según el idioma, según el país y la ubicación, un mismo objeto o una misma cosa puede tener distintos nombres y estamos hablando del mismo objeto. ¿Cómo evitamos que en la química me pase esto? Es gracias a la normalización. Porque si no, yo iría a otro país y me hablaría de una fórmula o de un compuesto y capaz me están hablando de algo que yo conozco, pero como el nombre es diferente, yo no logro identificar y cometo errores. O a veces, cuando se estaba haciendo investigaciones químicas en los principios y se estaban investigando y descubriendo los nuevos elementos, a veces varios científicos hablaban de la misma sustancia o del mismo compuesto, pero lo nombraban distinto y generaba confusiones. Entonces nosotros normalizamos por medio de la nomenclatura. Esta nomenclatura la define, como habíamos dicho previamente, la UPAC, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, en sus siglas en inglés. ¿Sí? ¿Qué me va a permitir a mí? La nomenclatura me va a permitir nombrar, organizar y clasificar los distintos compuestos químicos según una serie de pautas y normas. Esos nombres van a ser los términos identificatorios, identificativos de esos compuestos. Entonces, cuando yo hablo, por ejemplo, de óxido ferroso, el óxido ferroso va a ser lo mismo acá en Argentina que en España, que en China, que en Francia o que en la Luna, porque la fórmula química se va a escribir igual y porque se va a llamar
igual lo voy a denominar de la misma manera. Puede modificarse un poquito por el cambio de idioma, pero en la traducción vamos a seguir diciendo lo mismo. Esa es la intención de la nomenclatura. Entonces, tenemos, rápido y cortito, 3 sistemas básicos de nomenclatura. Nomenclatura atómica, por atomicidad o nomenclatura griega, como lo que se la conoce también comúnmente, nomenclatura de stock y nomenclatura tradicional, ¿sí? O funcional, que es la más conocida, que es la que utiliza los sufijos oso, ico, y se suele dar más en química en secundaria, que capaz es la más conocida por ustedes, ¿sí? Vamos a hacer un repaso por las 3, porque nosotros en algunos compuestos vamos a ver sus 3 versiones porque son de uso común. La IUPAC considera que las 3 nomenclaturas están obsoletas, pero no hay un sistema de nomenclatura fijo que se utilice sí o sí y haya reemplazado a estas 3 sistemas actuales. Por lo tanto, los 3 se siguen utilizando de manera combinada y en paralelo, aunque el sistema tradicional es el más utilizado y es el que vamos a hacer hincapié cuando nosotros hagamos nuestra propia formulación. Pero siempre es bueno conocer el resto. ¿Sí? Primero tenemos la nomenclatura por atomicidad, que se trata simplemente de nombrar los distintos átomos que componen una sustancia o un compuesto y ponerles un prefijo griego de cantidad según el número de átomos que tengo repetido de dicho elemento. Entonces tenemos acá los prefijos griegos, mono para 1, di para 2, tri para 3, tetra para 4 y así sucesivamente. Y acá tenemos un ejemplo. Tricloruro de hierro. Tri porque tengo 3 cloros y la terminación uro es porque va derivando de que está una formación de sal que vamos a ver posteriormente. Y de hierro porque hay un único hierro. Y después tengo el heptaóxido de bromo, hepta que se refiere a 7, óxido porque tengo oxígeno, 7 oxígenos, de dibromo porque tengo 2 átomos de bromo. Bastante simple, cuando trabajemos vamos a ir viendo distintos ejemplos, pero no tiene mucha complejidad, más allá de ponerle los prefijos según la cantidad de veces que cada átomo esté repetido. Después tengo la nomenclatura stock, que se combina bastante bien con la nomenclatura tradicional que vamos a ver posteriormente, que se fija en nombrar los compuestos según el tipo de compuesto que es la nomenclatura tradicional que vamos a ver después en cada uno, pero no tengo un prefijo ni un sufijo, sino que directamente nombro los compuestos y le pongo la valencia entre paréntesis del elemento más representativo. En estos casos, cuando vamos a hacer la formulación, vamos a ver que los metales y los no metales fuera del oxígeno y del hidrógeno suelen ser los elementos representativos. Entonces, acá tengo, por ejemplo, 2 ejemplos del óxido de hierro, son 2 valencias con las que puede trabajar. El hierro tiene valencia 2 y 3, o sea, puede perder 2 o 3 electrones según el tipo de combinación que haga. Y tengo el mismo nombre, como pueden ver, óxido de hierro, y entre paréntesis yo estoy afirmando qué valencia es la que trabaja. ¿Por qué es importante? Porque acá pueden ver en la fórmula química que los 2 compuestos, a pesar de estar conformados por lo mismo, por hierro y por oxígeno, las relaciones de cantidad son distintas. Por ende, el compuesto es diferente y tiene propiedades diferentes, por más que estén conformados estos 2 óxidos de hierro por los 2 mismos elementos básicos, que son oxígeno y hierro. Pero en uno tengo un solo oxígeno y un solo hierro, y en otro tengo 3 oxígenos y 2 hierros. Esa diferencia de relaciones en cantidad me da propiedades distintas. Por eso no es lo mismo trabajar con una valencia que con la otra, porque ganar o perder más o menos electrones me va a también determinar la interacción química que yo voy a hacer. Y por último, vamos a tener la nomenclatura tradicional, que me va a dar prefijos y sufijos para especificar el número de oxidación también del átomo central. Lo mismo que hablábamos en la nomenclatura stock, pero le ponemos prefijos y sufijos, según la cantidad de valencias con la que trabaja y la que dispone cada uno de los elementos. Cuando no tengo valencia,
o sea, no es cuando no tengo esto, cuando tengo una única valencia, los nombres van a ser el compuesto y la terminación no la va a tener. Entonces voy a nombrarlo como veíamos en la stock, pero sin poner nada entre paréntesis, sino vamos a hablar, por ejemplo, de óxido de hierro si tuviera una única valencia, óxido de litio que tiene una única valencia. Cuando tengo dos valencias, ahí sí empieza a jugar la presencia de los sufijos ico y oso, como dice acá. Para dos elementos con dos estados de oxidación tengo el sufijo oso para la menor valencia y el sufijo ico para la mayor valencia. Y tengo el mismo ejemplo que comparábamos con la nomenclatura Stock. Lo que yo conocía como óxido de hierro 2 en la nomenclatura Stock, acá yo lo conozco como óxido ferroso, terminación oso por ser la valencia 2 la más pequeña. Y el nombre cambia porque al hierro en inglés se lo conoce como ferrum, fierro. ¿Sí? Entonces, no, queda medio feo decir óxido hierroso. Entonces nosotros modificamos el nombre y lo denominamos ferroso y lo conocemos así. Vamos a ver también que hay varios que cumplen también esa norma de modificar el nombre cuando se transforma la nomenclatura tradicional. Pero son pocos y son muy conocidos, así que no vamos a tener problemas desde ese punto de vista. Me pasa lo mismo con el óxido férrico, que es la valencia 3 que habíamos visto en la nomenclatura de Stock y que ahora tiene terminación I. Después, cuando tengo más de dos estados de oxidación, yo le voy a agregar prefijos hipo o hiper según sea el más chico o el más grande. Entonces, como tenemos acá, para valencias con el número de oxidación más bajo, tengo prefijo hipo con terminación oso, para la subsiguiente valencia la terminación oso, para la siguiente la terminación ico y para la última, la cuarta, la más grande, le vuelvo a poner un prefijo per con terminación ico. Entonces me quedaría como un ejemplo acá. Ácido hipocloroso, ácido cloroso, clórico y perclórico para las cuatro valencias que tengo del elemento cloro en la tabla periódica. Puede parecer mucho, no se preocupen, no se estresen, no les agarre el ataque de pánico, no aún, muy mala onda. No se preocupen porque a medida que vayamos trabajando vamos a practicar en conjunto la composición, la ecuación química, la formulación, el balanceo y el nombre. Parece mucho, en realidad es muy simple porque es una ecuación de sumar compuestos y nombrar. Cuando veamos el video de la clase siguiente, del día lunes, que vamos a empezar a trabajar con, en primero de los compuestos químicos que tenemos acá, que son los óxidos básicos y ácidos, vamos a ver varios ejemplos, vamos a verlos uno por uno, vamos a ponerle todas las partes a la ecuación química y vamos a nombrarlos. Y ahí va a tener significado lo que yo estaba explicando en este video. Como siempre, acá abajo le voy a poner un par de links a otras páginas y videos para que ustedes puedan ver más explicaciones, con más dibujos, un poco más dinámicos capaz de lo que yo lo puedo hacer con las herramientas que tengo. Y el día lunes vamos a utilizar una aplicación que yo tengo de pizarra para poder experimentar y ir viendo estos detalles. Ante cualquier cosa, revisen la hora virtual. La semana que viene también voy a pactar el día y el horario para la clase de consulta o del aula virtual, como habíamos estado hablando en el grupo WhatsApp. Y les digo, para esta semana no va a haber actividad práctica, pero sí les pido encarecidamente que puedan ver estos contenidos, puedan revisar la parte teórica y estén atentos porque esto vamos a ir recurrentemente durante las siguientes clases para ir dilucidando y viendo los distintos tipos de conceptos y de armado de compuestos y sustancias. Así que bueno, sin más que decir, nos vemos la próxima clase.